que poner las cosas en su sitio. La presidenta saliente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, fue impugnada desde que el propio presidente López Obrador la propuso. Y claro, la oposición hizo en su momento su trabajo en el Senado. Querían manchar, evidentemente, la llegada de Rosario Piedra Ibarra. Esa era muy clara la maniobra. Ahora también, exactamente los mismos, no solamente el PRI, el PAN y el PRIAN Naranja, que es el Partido Movimiento Ciudadano, se oponen a la reelección. La novedad es que ahora se oponen también a la reelección de Rosario Piedra sectores al interior de Morena, que dicen no solamente fue la que resultó peor evaluada, no estuvo entre las 5 mejor evaluadas, punto número 1. Punto número 2, tratándose del inicio de un nuevo gobierno, habría una mayor identificación con el gobierno de Claudia Sheinbaum, de Nacheli Hernández, quien presidió la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Claudia era jefa. Al mismo tiempo que era jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Digamos, en esa lógica, Claudia Sheinbaum preferiría a esta señora que estamos viendo en la pantalla, Nacheli Hernández. Y por un elemento adicional más, me parece, Claudia no estaría apoyando a Rosario Piedra porque Claudia Sheinbaum ha anunciado desde su campaña, de hecho aquí dio la primicia en los periodistas, que ella presentaría una iniciativa para que no haya reelección en nada. No solamente de diputados, de senadores, de alcaldes, y no se diga de presidente de la República, sino también en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en otros ámbitos. En ese sentido, la lógica indica que ella tampoco apoya la reelección de Rosario Piedra. Más aún, el Comité Eureka, fundado por Rosario Ibarra de Piedra, la madre de la presidenta saliente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se dividió públicamente porque una parte apoya la no reelección de Rosario Piedra y otra parte, la que encabeza la hermana de Rosario Piedra, si la respalda. ¿Qué significa esto? Que hay efectivamente una división. No nos metamos en la derecha tiene su juego. La derecha nunca ha querido ni querrá jamás a Rosario Piedra Ibarra y hacen su juego. Pero aquí la división es al interior del grupo gobernante, en el Congreso y en la Presidencia de la República. Entonces, esa es parte de lo que ahorita se está jugando, particularmente en el Senado, donde se debe procesar, donde se está procesando esto. Ya se reunió Rosario Piedra con el grupo parlamentario de Morena, pero ya está en el Senado y en las inmediaciones también se encuentra Nacheli Hernández, porque tiene que ser votada por mayoría calificada la próxima presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y si no alcanza la mayoría calificada, pues, ¿quién sí la puede alcanzar? Pues ojalá, no me voy a evidenciar quién preferiría y considero que tienen las mejores credenciales precisamente porque sin ser un perfil antagónico, y creo que es algo muy importante de tomar en cuenta. Tú lo mencionabas, la derecha ahorita ni siquiera tiene ya que ver en esta situación, porque
La derecha es antiderechos, los derechos antiderechos. Entonces, en esta situación, finalmente quienes están en la terna, hay algo muy interesante, Álvaro, porque en este juego político que tiene Morena de esta pugna, tienen su propio plan B. Incluso se ha mencionado que está en la tercera de la terna es Paulina Hernández, que ella tiene en su currículum pues una amplia trayectoria y sobre todo en Jalisco. Ella es de este grupo de Tabasco y se menciona que sería como el plan B que presenta Adán Augusto Hernández dentro de estas mismas pugnas que hay, pues finalmente entre si se quedan o no, si es o no la reelección de Rosario Piedra, ¿no? Porque lo acabas de mencionar tú hace unos momentos, fue muy, muy enfático y fue muy llamativo en los puntos que da la ahora presidenta Claudia Sheinbaum cuando da su discurso en el Zócalo, cuando habla de no corrupción, de no nepotismo y no reelección. Esas fueron sus palabras. Sí, ¿cómo no? Y también lo ves al momento en el cuando se empezó a perfilar Rosario Piedra Ibarra, en cuanto se empezaron cuando las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos empiezan, después de la primera sesión, en el que una de las senadoras empezó a hablar muy bonito de Rosario Piedra, ya se empezaba a perfilar su reelección, ella todavía ni siquiera presentaba su documentación para la reelección. Al día siguiente le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera de qué pensaba de la posible reelección de Rosario Piedra, y es muy contundente, o sea, es muy interpretativa la manera en la que ella responde y dice, pues pregúntenle al Senado. Sí, es decir, yo en esto no me meto, pregúntenle al Senado, ¿no? Entonces también es muy interesante ver hasta la manera en la que la propia presidenta Claudia Sheinbaum dice, ese es un tema del Senado, y ella no metiéndose tanto en este tema que es bastante controversial y es un tema que también pone a Morena, por así decirlo, es una prueba también en la percepción que va a tener en Morena de la manera en la que en cómo elige a figuras claves que tendrían que ser contrapesos del gobierno. En efecto, eso es muy importante. Tienes razón en varias cosas, Romina. La primera es que la oposición ni pitos toca. Bueno, pita muchos pitos, hace ruido, pero no es tan irrelevante la oposición del PRI, del PAN y del Partido Movimiento Ciudadano, el PRIAN naranja. En el Senado son en ese sentido irrelevantes porque Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada, con la que pueden efectivamente designar a la que se supone es la institución que defiende a los ciudadanos, no solamente a las víctimas, a todos los ciudadanos que sean víctimas de una violación a los derechos humanos, pues los defiende. Y por supuesto que cuando se nombró a Rosario Piedra hace 5 años, a propuesta del presidente López Obrador, hubo una oposición rabiosa de la oposición y se entendía por ser hija de una luchadora social como Rosario Ibarra de Piedra. Pero han pasado 5 años de una gestión que no ha sido la defensora a los ojos de mucha gente de izquierda, y en ese sentido se plantea que debe haber un perfil diferente, porque no se requiere tampoco una titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como lo fue desde su origen, como lo estuvo desde su origen. Nace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el gobierno de Carlos Salinas con su primer presidente, que es Jorge Carpizo MacGregor. Luego, que era un gobiernista y ex rector de la UNAM, de la mentalidad neoliberal. Luego, recuerdo a la señora Rocati, muy cercana a Emilio Choaifet del Estado de México, que era Cedillo,
Y luego sigue José Luis Soberanes, otro personaje del Opus Dei, muy conservador. Luego, el mayor momento de arrojo lo tuvo José Luis Soberanes cuando dijo que Vicente Fox andaba de nalgas prontas con el gobierno de Estados Unidos y después se tuvo que desdecir. Y luego hubo otro personaje oscuro muy cercano a Jorge Hank Ron de Baja California, Villanueva. Y luego, pues, ¿quién fue antes de Rosario Ibarra, antes de Rosario Piedra? Pues es que también en honor a los hechos, tampoco es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, previo a la gestión de Rosario Piedra, haya sido la gran institución que acaparó todas las minas o que atendía todas las quejas. Si algo ha estado destacando la comisión en estos últimos días ha sido el vasto número, mayor número de recomendaciones que se han emitido. Punto aparte, habría que ver la calidad de esas recomendaciones, correcto. Vaya, ¿no? Pero si bien es cierto, las comisiones o los titulares de la comisión previamente no fueron las grandes comisiones, algo que se ha destacado es que tampoco fueron tan sosas, por así decirlo, como ha sido esta gestión. Y también hay que darle, hay que decirlo, se esperaba demasiado de Rosario Piedra por venir precisamente de esta lucha, porque es hija no de cualquier luchadora, es hija de la señora Rosario Ibarra, quien fue mujer candidata a la presidencia, quien estuvo luchando por los desaparecidos en un contexto no como dice ahora la oposición, que estábamos pobrecitos, la dictadura, no. Rosario Ibarra sí luchó en un contexto difícil y por eso se depositaron tantas expectativas y la gestión de ella fue menor a las malas que ya había y decaer, pues obviamente generó aún el mayor número de señalamientos contra ella. Bueno, es que así como lo está contando Romina, como que yo trato de aportar, el tema es que la deliberación fundamental está al interior de la izquierda. Uno sabe qué esperar de la derecha, incluyendo con sus organismos de derechos humanos. Pero aquí el tema es lo que en este mismo momento, mientras usted nos ve a través de sus dispositivos, en el Senado está dirimiéndose uno de los no sé si llamarle conflictos. Es un conflicto en tanto que no está consensada. Bien negociada. O bien amarrada una propuesta para someterla al Pleno del Senado. Dice Claudia Sheinbaum, es un asunto del Senado. En efecto, sí lo es. Ya no está en el ámbito del Ejecutivo. Está en el ámbito de la Cámara de Senadores. Está mencionándose, Romina también, y usted que nos escucha y que nos ve, que López Obrador está maniobrando desde su finca de Palenque, que el expresidente Andrés Manuel López Obrador es el que quiere que Rosario Piedra Ibarra sea reelecta al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que el propio Adán Augusto López Hernández es el que la está empujando. Entonces, ¿qué lógica tendría en beneficio de López Obrador que sea reelecta? Ninguna. No, o sea, ¿como para qué? ¿Para qué? O sea, es un poco... ¿le sirve a López Obrador que Rosario Piedra Ibarra sea reelecta por 5 años? ¿Por qué? Porque dirían algunos personajes, es que si llega alguien independiente de López Obrador, que no sea, obviamente, Rosario Piedra, se pueden presentar denuncias de violaciones a los derechos humanos en el gobierno de López Obrador. Pues sí, pero ¿cuáles, por ejemplo, no? Yo no le encuentro lógica, la verdad de las cosas.
Ahora, si la candidata, la tercera en la disputa es Paulina Hernández, supuestamente identificada con Adán Augusto, salvo que sea una maniobra muy torcida de Adán Augusto, diciendo es que es una orden de López Obrador, es una razón de Estado. Y López Obrador dice, entonces los demás dicen, no, pues es López Obrador, hay que obedecerlo. Para que yo no veo esa lógica tampoco. Porque aunque haya un espíritu de cuerpo en Morena, también hay posiciones diferentes. Hay grupos de interés, tal cual. Adán Augusto tiene los afines, como afines hay a la propia Claudia. Entonces, lo delicado de lo que está viviéndose ahorita es que no está garantizado que los de Morena den todos sus votos a favor de Rosario Piedra. Es decir, no tendría mayoría calificada. Y si no tiene mayoría calificada, puede haber otra ronda de votación. O sea, no es la primera, queda descalificada. Pero tiene que agotarse, tiene que designarse porque los plazos legales ya están encima también. El 15 de noviembre se termina el periodo. Bueno, aquí estamos a 12 de noviembre. 12 de noviembre. Es decir, el 15 de noviembre es el viernes. Ya la quincena. Por eso precisamente están dándole trámite rapidito hoy. Creo que también, Álvaro, hay... y es normal, digo, en la política, no soy ingenua, que en la política siempre hay intereses partidistas y sobre todo en el Senado, ¿no? Pero también Morena está en un punto, creo, que tiene que pensar un poco más allá de los intereses partidistas y de grupos internos, sino también en el respaldo que va a tener a largo plazo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que la designación de Rosario Piedra o la reelección de Rosario Piedra, cuando ella fue evaluada, y no lo dices tú, o lo digo yo, lo dejó las comisiones en el Senado, fue la peor evaluada de todos los aspirantes, va también en contra de esta narrativa que nos ha presentado Morena cuando saca la reforma al Poder Judicial, con el argumento, con la narrativa de que se busca que en el Poder Judicial tengan los mejores perfiles. Es decir, esto debería extenderse a todas las instituciones. Entonces, ¿cómo es posible que presentes una reforma al Poder Judicial buscando renovarla, que tengas los mejores perfiles, los mejor evaluados, y con tu mano izquierda, para la elección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pongas a la peor evaluada? Sí, es parte de lo que pues está dirimiendo en estos mismos momentos en el Senado. Se ha reanudado la sesión en la Cámara de Senadores por el tema de Rosario Piedra, o digamos la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Está reanudada ya. ¿Qué están discutiendo? Irse. Está ya el tema de la CNDH. Bueno, es lo que estamos viendo, que ya comenzó, se reanudó. ¿Están acuerdos de la Junta de Coordinación Política? Ajá. ¿Podemos ir a la sesión en vivo, Luis? A ver. Así es que lo que yo propongo que no estaba en el acuerdo, es que en este momento decretaré un receso de 5 minutos para que cada grupo, escúchenme para que cada grupo parlamentario se reúna, los informen lo que acordamos, ratifiquen que esto fue, y regresamos ya, porque lo que no procede es que abramos un debate que ya lo vamos a dar, Entonces, hay varias... A ver, compañeros, decreto un receso de 5 minutos. 19 horas con 29 minutos, ahí lo ve usted en pantalla a través de...
A ver, una vez más, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, decreta un receso de 5 minutos. No va a durar 5 minutos, que digan de 20, ¿no? No se ponen de acuerdo ni siquiera a ver cómo van a debatir el asunto. Porque se reanudó la sesión después del debate, después del receso decretado por el senador Fernández Noroña, y bueno, estaba explicando cómo abordar la discusión sobre la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero la oposición está oponiéndose. Por eso declara otro receso Gerardo Fernández Noroña. Estamos viendo la reunión de los grupos parlamentarios. Ahí está Alejandro Moreno Cárdenas, el personaje del que hablábamos, del expediente reservado. Y vimos hace un momentito también al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, junto a los del Verde también, para definir pues lo que va a acontecer en las horas que siguen, porque no nos va a tocar a nosotros, Romina, la definición de la presidencia, y digo de la presidencia porque, bueno, puede ser de la presidenta, porque puede ser cualquiera de las tres. Sí, va a ser presidenta de la CNDH. Morena va a lograr, a pesar de los propios cuestionamientos internos, que vote a Rosario Piedra. ¿Perdón? Va a lograrlo. Esa es la pregunta. Ahí estaban poniéndose de acuerdo. Yo creo que la oposición es más bien ver a qué grupo dentro de Morena va a apoyar, ¿no? Que sabemos que la oposición pues no va a respaldar una decisión que, como tú lo comentabas, se ha perfilado, se ha dicho que supuestamente sería desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que pues es algo bastante descabellado, pero bueno, pues ahí ustedes vieron hace unos momentos en pantalla cómo estaban los coordinadores de los grupos parlamentarios. Por un lado, Adán Augusto López y Alejandro Moreno. Me recordaba las escenas en las que se ponían a armar los grupos de básquetbol, de juegos de Cahuacana, haciendo su coordinación y su estrategia de juego. Va a pasar mucho, sí, va a pasar mucho, porque tienen que ponerse de acuerdo cómo lo van a debatir, y pues vienen también los posicionamientos y los debates y las intervenciones de los diputados, que va a ser extenso. Sí, ¿cuál va a ser la argumentación que dará Morena para respaldar a Rosario Piedra Ibarra? Porque estoy en comunicación con personas de el Senado, y me dicen que van por Rosario Piedra, que es un hecho que la van a reelegir. Y eso significa no solamente votar, por eso también a la oposición le importa mucho fijar su postura, y habrá que ver con qué argumentos los senadores de Morena, del PT y del Verde, respaldan a Rosario Piedra. Exactamente. Van a tener que decir cómo fue la gestión de 5 años de Rosario Piedra para respaldarla. De las cifras de las recomendaciones, probablemente, ¿no? Y de que fue una buena gestión, porque lo pudimos ver en algunos posicionamientos de los senadores de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos cuando hablaban de Rosario Piedra. Digo, a excepción del senador Javier Corral, que es el que pues evidenció y sobre todo el que confirmó que la inclusión de Rosario Piedra en esta terna, a pesar de ser el perfil pues con la peor evaluación, obedeció a intereses políticos, así se mencionó, durante el desarrollo de las comisiones y de las sesiones de las comisiones.
Pues las senadoras señalaban que pues consideraban que era una buena gestión la que había tenido Rosario Piedra, que se habían La que en metió ella. ruido fue Javier Corral, ¿no? Con eso. Sí, Javier Corral fue el Porque ciertamente uno no espera mayor cosa del PRI y del PAN. Están además haciendo su trabajo como oposición. Pero cuando Javier Corral dice... Y lo dijo ahí en sesión de comisiones. Sí, claro, en sesión que en Rosario Piedra no había... Ahora sí que estaba descalificada y además que era una decisión de carácter político su inclusión, detonó entonces el argumento del que se ha agarrado la derecha para descarrilar a Rosario Piedra. Y luego ha habido otros aspectos importantes. Fíjate, hay no sé si tengamos tiempo, pienso que sí, Romina, cartas, por ejemplo, de una carta firmada por integrantes del Comité Eureka que desaprueban la gestión de Rosario Piedra. Está firmada por Juan Bautista Andalón, Aisela Fernández Zamora, Juan Carlos Mendoza Herrera, Pavel Ramírez Hernández, Elda Nevares Flores, Sara Hernández Ramírez y Lourdes Uranga López. Es una carta que se envió, Álvaro, al Senado de la República, en la que expresan, y si me permites doy lectura a algunos párrafos por favor, de lo sí, que sí, señalan. Sí, dice... sí. Dada la trascendencia del proceso de selección de la persona que presidirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nosotros, integrantes del Comité Eureka, queremos declarar lo siguiente. Somos parte de un colectivo diverso y heterogéneo. Nosotros y nuestros familiares salimos a las calles exigiendo, hasta el día de hoy, la presentación con vida de los desaparecidos políticos en México. Grandes personas, las doñas, han construido esta lucha que ha marcado camino en la transición democrática que pervive en el país. La participación de doña Rosario Ibarra de Piedra es sin duda una de las más destacadas. Su papel protagónico y su liderazgo carismático quedará infundido como ejemplo de lucha y resistencia en cada uno de los que tuvimos la fortuna de marchar a su lado. El respeto y cariño que le profesamos en vida es una experiencia personal en cada uno de nosotros. Nuestra exigencia como Eureka tiene como objetivo encontrar a nuestros familiares. Nada de lo que hemos hecho se puede materializar en un patrimonio heredable. Nuestro legado como participantes en esta lucha es la dignidad, la rebeldía y el señalamiento firme. El Estado secuestró a nuestros familiares, así que si vivos los llevaron, vivos los queremos. Como parte de un movimiento más grande que agrupa colectivos de búsqueda de desaparecidos actuales, luchadores sociales y movimientos de reivindicación histórica, así como centros y colectivos de derechos humanos, hemos observado, y aquí es donde entran en materia, hemos observado la insuficiencia y deficiencia en el trabajo de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un hecho que respalda esta percepción es su silencio ante la negativa de Sedena a entregar información clave para el esclarecimiento del paradero de nuestros familiares desaparecidos durante la etapa de terrorismo de Estado. En general, su actuación parece abonar a la impunidad de los perpetradores del terrorismo de Estado, refiriéndose pues obviamente a la participación del Estado en las desapariciones de la Guerra Sucia en México, y al discurso oficial de olvido, obediencia, debida y punto final. En el actual proceso para elegir a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de este país, habría la posibilidad de sanear el papel de la comisión. Consideramos una buena señal hacer el esfuerzo por elegir a los mejores perfiles con independencia, con un programa claro y con una probada experiencia en la defensa de los derechos humanos. Nos parece inaceptable que, por intereses ajenos al proceso, sea impuesta en la terna la persona que demostró a lo largo de 5 años su incapacidad para dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos con independencia del Estado perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos. Y se extiende bastante más la carta. Pero es una carta firmada por ¿cuántas personas, Alejandra? Romina, perdóname. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas. A nombre del Comité Eureka. Pero resulta que hay otra carta en la que
utilizando el mismo emblema de Eureka, se titula "El Comité Eureka apoya a Rosario Piedra". Esto es muy importante. Y la carta dirigida a la opinión pública dice así: el proceso de elección a la presidencia de la CNDH ha servido para observar cómo quienes forman parte de esas escuelas del crimen llamadas PRI y PAN, origen de gobiernos represores, de donde egresaron asesinos sanguinarios, torturadores sádicos, ladrones descarados y vendepatrias que siempre actuaron cobijados por una impunidad total, hoy se agrupan con todas estas asociaciones y centros que subsisten de la supuesta defensa de los derechos humanos y que han hecho de esto su modus vivendi, que atacan y descalifican a nuestra compañera Rosario Piedra al frente de la CNDH sin ninguna autoridad, ni ética ni moral. Grupos fuertemente relacionados entre sí, auspiciados y subvencionados por gobiernos extranjeros y por grupos golpistas, retrógrados y fascistoides, nacionales y de otros países. Grupos a los que, por fin hoy, los vemos sin esa máscara mendaz e hipócrita con la que se han movido a lo largo de los años. Uno en particular, nacido en 1988 y que de forma subrepticia vetaba y atacaba a Rosario Ibarra y al Comité Eureka, y hoy lo vemos con todas sus pretensiones haciendo balances y tratando de desprestigiar a nuestra compañera Rosario Piedra y su trabajo en la CNDH. Y unos meses antes, tratando de que se linchara el prestigio de Rosario Ibarra con una supuesta lista de vuelos de la muerte que fue encontrada en los archivos del Comité Eureka. Añade esta carta, dirigida a la opinión pública, lo siguiente: junto a ellos están los escaladores del poder, como los que utilizaron su participación en la nula Comisión de la Verdad creada por decreto para ampliar su protagonismo y conseguir chambas o formar sociedades en negocios privados con un integrante del Congreso, afín a su pensamiento, por supuesto, aunque simule lo contrario y a través de él seguir derramando su ponzoña. Nos ha sorprendido ver a los medios de comunicación e informadores que nosotros considerábamos imparciales y verídicos, que al igual que toda la prensa vendida, hacen eco de las reclamaciones hipócritas, tendenciosas, maliciosas y mentirosas y demás calumnias sobre el trabajo de Rosario Piedra en la CNDH. ¿Y qué decir de la aspirante que quedó fuera de la terna y que ahora pugna por estar dentro y a la que todos estos grupos y personajes impulsan? Esto es lo que dice esta carta, que puedo decirle yo, a mí me la envió Claudia Piedra Ibarra, que es hermana de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es una carta auténtica y que dice sobre la otra carta de Eureka firmada por estas personas que tú has detallado, Alejandro, que en realidad, Alejandro, ¿verdad? Volví a decir Alejandro, perdón, Romina, dice ella, han usurpado el nombre de Eureka, este organismo fundado por Rosario Ibarra de Piedra. Solamente voy a añadir otra parte de esta carta de Eureka que respalda a Rosario Piedra Ibarra. Fuertemente ligada a los partidos opositores, ya sea por desempeño laboral o por sus amistades, como la que conserva por ambos motivos con el ex senador Emilio Álvarez y Casa, calumniador y acérrimo atacante de la elección y trabajo de Rosario Ibarra en la CNDH. Desde nuestro sentir,
podemos afirmar que no puede haber amor o moral o lealtad cuando se pregona un discurso radical de no olvidar, no perdonar y no reconciliarse, y al mismo tiempo recibir un sueldo de la hija de quien desapareció o asesinó a cientos de ciudadanos, incluido su padre y sus tíos, como tampoco lo es mentir al decir que forma parte del Comité Eureka, cuando por decisión propia lo abandonó hace muchos años para formar parte de otra organización, o andar diciendo que ella y su madre eran cercanas a Rosario Ibarra y por lo cual sentían un gran cariño, pero eso no las detuvo para conspirar contra ella dentro del Comité Eureka con la clara intención de crear división. Es una carta muy contundente contra la otra carta y contra otros personajes que no identifica por su nombre y que, por supuesto, si nos lo permite Claudia Piedra Ibarra, pues le vamos a pedir que lo haga en una conversación como en otras ocasiones la hemos tenido con ella, independientemente del resultado de la elección en el Senado el día de hoy.